Buenas, vamos a ver un video más de función lineal, en este caso sobre la aplicación de las funciones lineales y el último problema que vimos sobre encontrar la función lineal o hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos para resolver problemas prácticos. Y vamos a plantear un par de situaciones problemáticas donde aplicando los últimos métodos que vimos podemos resolver las situaciones problemáticas. Bien, si tuviésemos que poner un título, vamos a poner aplicaciones de la función lineal. Y un primer problema podemos pensar, por ejemplo, y vamos a imaginarnos la siguiente situación: un vendedor supongamos en una concesionaria de autos, y un vendedor que en la concesionaria de autos cobra por un sueldo fijo, es decir, todos los meses tiene un monto fijo asegurado de su sueldo, y ese fijo se incrementa según la cantidad de autos que venda. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay un vendedor que cobra 15.000 pesos de sueldo fijo, y después a eso le tiene que sumar, no sé, 2.000 pesos por cada auto que venda. Entonces, ¿cuál terminaría siendo la fórmula para calcular su sueldo? Bueno, la fórmula para calcular su sueldo terminaría siendo 15.000 más 2.000, y acá tengo que poner por cada auto que venda. Autos vendidos, vamos a poner. Esto quiere decir que si el vendedor no vende ningún auto en el mes, va a cobrar 15.000. Si vende un auto en todo el mes, bueno, va a cobrar 15.000 más 2.000, total 17.000. Supongamos que venda 5 autos al mes, entonces tiene que hacer 2.000 por 5, que es 10.000, más los 15.000 que tenía fijo, va a terminar cobrando 25.000 al mes. ¿Sí? Esto nos da la pauta de que el sueldo de ese empleado va variando de la misma forma que una función lineal. Porque si uno piensa, en vez de acá poner autos vendidos, abreviamos esto y le ponemos solamente A, donde A representa los autos vendidos. Bueno, esto tiene la estructura de una función lineal, donde la A pasa a ser la variable, donde 2.000 es la pendiente y 15.000 es la ordenada al origen. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo algo cotidiano, que en este caso sería el sueldo de un empleado en función de los autos que vendan al mes, puede tener la estructura de una función lineal. Es decir, cómo se adapta, ¿no?, una función lineal a algo cotidiano. Bien, ahora, si entendimos esto, podemos pensar en el siguiente problema, ¿sí? Ya nos olvidamos de eso de 15.000 y 2.000. En realidad no sabemos cuánto es el fijo, ni cuánto es lo que cobra por cada auto. Pero supongamos que tenemos los siguientes datos. Un vendedor cobrará, y vamos a suponer, 55.000 pesos si vende 10 autos al mes, siempre esto en forma mensual, y cobrará, vamos a suponer que ahora no vende 10 autos, vamos a pensar ahora en y si vende 20 autos. Entonces, si vende 20 autos, va a terminar cobrando 85.000 pesos. Entonces, la pregunta es decir, yo sé estos datos, ¿no?
cobrará 55.000 pesos si vende 10 autos, cobrará 85.000 pesos si vende 20 autos al mes. Bueno, acá lo primero que uno nota es que no se puede usar la regla de 3 simples. Es decir, una de las cosas comunes que uno escucha en el aula es: profe, pero si por 10 autos va a cobrar 55, por 20 autos tiene que cobrar el doble. Bueno, eso no es cierto, porque sí es cierto que mientras más autos vendas, más vas a cobrar, y que por cada auto que vendas vos cobrás, se incrementa de la misma forma, pero el fijo no se incrementa, el fijo es el mismo. Si vos vendés 10 o 20, el fijo, el inicial, es el mismo. Por eso no se puede utilizar la regla de 3 y por eso 85 no da el doble de 55. Bien, pero ahora uno puede suponer, bueno, si tiene estos datos, entonces uno puede decir, bueno, calcular, y acá puede poner varios puntos. Bueno, ¿cuál es la función lineal que determina el sueldo en función de los autos vendidos? Es decir, seguimos con el mismo ejemplo con el cual comenzamos, ¿no? Un vendedor de una concesionaria que cobra un sueldo fijo y luego ese sueldo fijo se incrementa según la cantidad de autos que vende al mes. Entonces, tenemos estos datos y quiero saber primero cuál es la función esa que me determina cómo calcular el sueldo en función de los autos vendidos. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá es leer bien el enunciado y entender que si me dice el sueldo en función de los autos vendidos, entonces lo último que nombramos va a ocupar el papel de la X y el sueldo va a ocupar el papel de la Y. Y acá recordamos el problema de cuando decimos, bueno, hallar la ecuación de la recta, la forma general de la ecuación de la recta es esta. Y igual m por x más b. Bueno, en el lugar de las y van a ir los valores referidos al sueldo y en el lugar de la x los valores referidos a los autos vendidos. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta sí o sí, hay que tenerlo claro, sí o sí, que lo último que nombramos es la x y el primero que nombramos es la y. Si nosotros tenemos en cuenta esto, entonces los datos los podemos reescribir de la siguiente manera. 55.000 pesos si vende 10 autos al mes. Podríamos poner x e y, pero en lugar de poner x e y, en el lugar de la x vamos a poner autos, la A de autos, y en el lugar de la y, sueldo, vamos a poner el signo de sueldos. Entonces acá reescribo los datos que estaban recién acá. Los datos decían que si vendo 10 autos, el vendedor cobrará 55.000 pesos. Y este segundo dato me dice que si vende 20 autos al mes, cobrará 85.000 pesos. Entonces, en esta primera parte, lo que hicimos, y esto es fundamental, es entender quién ocupa el papel de la X y quién ocupa el papel de la Y reescribir los datos en una tabla. Ahora, si reescribimos los datos en una tabla, asumiendo que la primera columna es X, la segunda es Y, y entendiendo que esta es la forma general de la ecuación general de la recta, entonces vamos a reescribir esta ecuación, pero con estos datos. En lugar de Y igual a m por x más b, en el lugar de la Y voy a poner estos valores, y en el lugar de la X voy a poner estos. Entonces, para el primer renglón, la ecuación quedaría, en lugar de la Y, 55.000, igual m por x, que es el 10, más b. Para el segundo renglón, para el segundo par de datos,
para el segundo dato en realidad, 85.000 igual M por 20 más B. Y lo que formamos acá es algo que ya hemos visto antes, es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que son la M y la B, la pendiente y la ordenada al origen, que en definitiva lo que estoy buscando, es decir, no nos olvidemos que estoy buscando esto, ¿no? Calcular o hallar, estoy buscando una función lineal, es decir, estoy buscando la ecuación de una recta, y para encontrar la función lineal, la ecuación de una recta, lo que necesito es calcular M y calcular B. Bien, con este par de datos y utilizando sistema de ecuaciones se puede calcular. Ya vimos que esto es, lo más fácil es restando, haciendo un tipo de eliminación. Entonces hacemos 55.000 menos 85.000 menos 30.000. 10 menos 20 menos 10M. B menos B se cancela. Esto me va a permitir calcular rápidamente M y después con el valor de M reemplazando voy a poder calcular B. Entonces paso del menos 10 que está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 30.000 dividido menos 10 es igual a M. Se cancelan los menos, me queda 3.000. Por lo tanto, el valor de M, el valor de la pendiente es 3.000. Y si esto lo reemplazo, por ejemplo, en el primer renglón, en la primera ecuación, tengo 55.000 es igual a 3.000, que es el valor de M. Pongo el 3.000 ahí, por 10 más B. Por 10 más B. Esto, ahora resolviendo y pasando, me va a permitir calcular B. 3.000 por 10, 30.000. Paso el 30.000 restando. 55.000 menos 30.000 igual B, por lo tanto B vale 20.000. Perdón, 25.000. 55 menos 30, 25.000. Y bueno, una vez que calculamos M y B, entonces la ecuación general de la recta queda Y igual M, que es 3.000, por X más B, que es 25.000. Y si adaptamos esto al problema, lo que correspondería es, en lugar de poner Y, poner sueldo. Igual 3.000 por A, que representan los autos vendidos, más 25.000. Y si quiero ser más preciso todavía, acá en lugar de sueldo puedo escribir solamente la S y aclarar cuál es la variable que participa en la función. Es decir, esto lo que me quiere decir es que el sueldo depende de la cantidad de autos vendidos. 3.000 por A más 25.000. Y de esta manera encontramos la función que me dice cómo voy a calcular el sueldo en función, o depende, o según, la cantidad de autos vendidos al mes. Bien, obviamente con esta función después podemos hacer varias cosas más. Podría preguntarme, bueno, ¿y si vende 8 autos al mes, cuánto va a cobrar? Y va a estar con reemplazar ahí por el 8, hacer la cuenta y eso me va a decir cuál va a ser el sueldo para 8 autos vendidos. Bien, con esto terminamos. Hay mucho más para ver de funciones y de función lineal en particular y lo dejamos para otros videos. Gracias.